Hola, bienvenidos a Canal Enfermero. Un día más estamos aquí en el programa Entrevista con, y nuestro invitado de hoy, nuestro enfermero que nos acompaña en plató, viene desde Toledo, aunque él es natural de Málaga, del pueblo de Villanueva de Algaidas, que está muy cerquita de Antequera. Se diplomó en enfermería en la Universidad de Ceuta y al poco de empezar como enfermero profesional ingresó en las Fuerzas Armadas, donde desarrolló una larga carrera que le llevó hasta ser capitán, donde dedicó mucho tiempo a la formación, algo tan importante como eso, en el ámbito militar como en el civil, pero también estuvo en el terreno. Concretamente se visitó la Yugoslavia, aquella Yugoslavia devastada por la guerra de los Balcanes, donde vivió experiencias muy duras que le han hecho reflexionar mucho y ver la vida desde una perspectiva muy particular. Después, en el año 2009, cambió el uniforme y del uniforme caqui pasó a los colores brillantes y fluorescentes de una UBI móvil en el Alcázar de San Juan, y desde entonces sigue en excedencia de la vida militar y se ha dedicado al apasionante mundo de la atención de urgencias y emergencias. Es un verdadero apasionado de la profesión enfermera y un hombre que se enfrenta a la muerte cada día, y a veces gana y a veces no gana. Pero todo lo que él vive en su día a día, atendiendo pacientes, nos lo cuenta de una forma muy amena, sin ningún tipo de morbo fácil, ni tecnicismo, sino tal como lo siente y lo experimenta en estos dos libros que tengo aquí en mi mano. Primero fue el primero, Batallas de una ambulancia, de la editorial Círculo Rojo, que se ha vendido muy bien, ha llegado a mucha gente, y dio para una segunda parte, porque ha seguido trabajando, que es Batallas de una ambulancia 2. Se pueden conseguir uno en Amazon y otro en la web personal del autor, que luego sobreimpresionaremos. Y, como decíamos, ahí cuenta su día a día sin filtros y historias que nos hacen pensar mucho más allá de las cuestiones técnicas y de la deshumanización a veces imperante, porque no olvidemos que trabajamos con personas. Bueno, sin más, le presentamos, él se llama Alberto Luque. Alberto, bienvenido a Canal Enfermero. Muchas gracias, David. Bueno, dices en tu libro que vosotros no sois, a pesar del tópico, no sois superhéroes, es que ni siquiera sois héroes, porque los héroes siempre ganan y vosotros no siempre ganáis, porque echáis ahí una partida de cartas a la muerte y decís que la muerte siempre lleva pues cartas ganadoras, trucadas, y que tú intentas engañarla y a veces pues procuras que su victoria no sea tal y dar una oportunidad a los seres humanos. Y hay una cosa que dices también, que dices que la muerte, que la victoria de la muerte vence pero no convence, como Unamuno le decía en Salamanca a los militares sublevados. Bueno, cuéntanos qué has querido transmitir, qué va a encontrar el lector, el compañero, en estos libros de Batallas de una ambulancia. Bien, pues en Batallas de una ambulancia lo que hay son relatos cortos, independientes, que narran lo que vivimos a pie de camilla en la extrahospitalaria. Yo trabajo en una UBI móvil. Y son relatos que se centran en el paciente y en su entorno, fundamentalmente, ¿no? Y los relato yo en primera persona, pero hablo siempre como equipo, porque creo mucho en la fortaleza del equipo. Y me centro mucho en la parte humana, ¿no? La parte más allá de la técnica, que creo que es fundamental para nuestra labor, ¿no? Eso es lo que hay ahí dentro de este libro. No van a encontrar morbo, ni ese chiste fácil que tanto me pedían las editoriales al principio, ¿no? Claro, porque son situaciones muy dramáticas. Es decir, que cuando tiene que intervenir una ambulancia, en algunos casos que pueden ser más anecdóticos, estamos hablando que hay personas que están accidentadas y que se pueden morir. Sí, bueno, hay drama, hay pena, hay dolor, pero también hay alegría, porque, como decías antes, unas veces ganamos, perdemos, siempre gana la naturaleza, eso por delante, ¿no? Pero se viven situaciones, yo no encuentro, y hablo de mi experiencia personal, no encuentro una situación más bonita que ver que la línea del monitor pasa de asistolia o pasa de plana a un ritmo sinusal, ¿no? Cuando vives esa situación, cuando la vida vuelve al paciente, cobra sentido todo, ¿no? Y eso también está reflejado en el libro. Y, por ejemplo, también la vida nueva, ¿no? Que yo hablo, ese niño recién estrenado, ese parto en domicilio o en la calle, ¿no? Da mucho sentido a la profesión. Pero para ti, aparte de darlo a conocer, y para gente que no somos enfermeros o que son enfermeros y trabajan en otros ámbitos, también ha sido muy terapéutico, ¿no?, escribir. O sea, esa es la función por donde se empezó el germen de estos libros, ¿no? Sí, este libro surge de mi escribir, surge en aquella posguerra yugoslava que estabas hablando, y se hace una necesidad, o se convierte en necesidad, para gestionar un aviso concreto, un inicio,
un ángel, una niña de 1 año, que una noche de agosto no conseguimos ganarle la batalla a la que nunca pierde, y fue el padre el que nos, viéndonos estar destrozados a los 4 componentes del equipo aquella noche, nos dijo que nos teníamos que reponer, que teníamos que salir por la puerta y darle la misma oportunidad a otro niño o a otra niña que lo pudiese necesitar, ¿no? Y eso nos lo dijo con una hija fallecida en un brazo, en una mano, y con otra de la misma edad, porque eran gemelas, en el otro. A mí aquello me arañó, me hizo replantearme muchas cosas, y una de ellas era la coraza con la que yo trabajaba, la distancia que yo mantenía con mis pacientes, y me di cuenta que era mentira, ¿no? Después de 7 meses de gestión, acabé en manos de un psicólogo y una psicóloga que me llevaron a la escritura terapéutica, y gracias a esa escritura terapéutica lancé una carta de una enfermera a un ángel, y ahí nace el relatar los siguientes avisos por mi propia gestión y porque me doy cuenta que muchos compañeros y muchas compañeras han pasado por lo mismo que yo había pasado, ¿no? Y fruto de aquellos primeros relatos también me di cuenta que el paciente, que nuestros pacientes están demandando una muy buena asistencia en lo técnico, la parte aptitudinal, pero quieren también que les trate un buen ser humano. Y eso es lo que he pretendido reflejar en los 2 libros de Batallas de una ambulancia. Sí. Pero comentabas también antes fuera de cámara que muchas veces después de un día duro, de perder esa partida de la que hablábamos, pues te dan ganas de llorar y no siempre lloras. O sea, que hay veces que los enfermeros os guardáis los sentimientos o la frustración y claro, eso se va acumulando y estalla el día menos pensado, ¿no? Claro. A ver, fue para mí, en esos 7 meses que te comentaba antes, aprendí muchas cosas y una de ellas, de mano de los psicólogos, fue que las emociones ni son buenas ni son malas y sobre todo no se discute con ellas. Tú, después de una actuación, puedes sentir ira, puedes sentir rabia hacia esa persona que ha matado a sus hijos, ¿no? Caso concreto mío vivido hace poco. O puedes sentir dolor, pena, y eso no te hace ni mejor ni peor persona, ni mejor ni peor profesional. Lo que sí hay que hacer es gestionar esas emociones, saber gestionarlas, dirigirlas, darle sentido a algo. Sobre las emociones tú no tienes control. Que a ti algo te produzca una emoción concreta, escapa a tu control. Sobre lo que tú tienes control es sobre los pensamientos y las acciones que derivan de esa emoción. Y cuando yo aprendí esto, utilizo las emociones para, en beneficio mío y en beneficio del paciente, ¿no? Hablabas también de lo dura que fue la posguerra en Bosnia y también supongo que visteis cosas durísimas, ¿no? En aquellos años. ¿Qué te quedas de la vida militar? ¿Con qué volverías a eso? A ver, todo tiene una edad. Yo, la verdad, mi paso por las Fuerzas Armadas ha sido muy, muy positivo en todos los aspectos, ¿no? Entré muy joven, entré con 21 años, 17 años dan para mucho. Viví una parte de la enfermería que bueno, no es muy común. Nosotros teníamos un déficit crónico de medicina, de personal de medicina, de médicos en las Fuerzas Armadas y muchas veces te tocaba hacer funciones que no son nuestras funciones, ¿no? Pero había necesidad y no había otra. Y de toda mi experiencia me quedo con mi parte docente. Yo he sido profesor durante muchos años y me quedo por ese paso, por esa posguerra. Sí, efectivamente allí te das cuenta y ahí sí que se hace patente la parte más oscura del ser humano, pero también la parte más positiva y más bonita del ser humano, ¿no? Por desgracia, cuando hay un conflicto de estas dimensiones, la parte humana, esa parte positiva de que yo hablaba, es pequeña, pero lucha con muchas fuerzas por imponerse a la maldad, que existe la crueldad. El ser humano, una parte del ser humano, quiero pensar que es minoría, es malo y tiene nombre y apellidos y tiene cara, y eso lo ves allí, ¿no? Torturar a un niño de 7 años no entra en cabeza humana, sino es porque eres una persona que ya se ha degenerado como ser humano, ¿no? Y eso es lo que te encuentras allí. Y esa parte de nuestra ayuda, que nos íbamos a ayudar, ¿no? Es quizá lo más bonito que haya vivido dentro de las Fuerzas Armadas, sí. Son historias durísimas. Ya en la vida civil, los que recoges aquí en Batallas de Ambulancia, aparte del que dio origen al génesis de todo ello, ¿qué otras historias te han marcado que nunca vas a olvidar por más que vivieses 1000 años? Pues hay muchas y tienen nombre y apellidos todas, porque yo recojo detrás de cada guardia. Yo tengo un blog, tengo un blog, pero no es ahí donde recojo todos los avisos que hago, los anoto en un cuaderno.
y los anoto con la parte técnica y sobre todo con la parte afectivo-emocional. Y desgranando ese cuaderno es de donde surgen los libros, donde yo me nutro para escribir los libros. Y me quedo con Domingo, un paciente muy mayor, ¿no? Que ya llegando cateterismo urgente por un infarto agudo bastante importante, 1 hora de traslado donde hablamos de todo lo que él había vivido, porque yo creo que nuestros pacientes, cuando estamos tiempo con ellos, la interacción con el paciente, la comunicación con el paciente es básica, es fundamental. Una vez que está estable hemodinámicamente, nos queda otra parte de nuestra labor de cuidado. Nuestra competencia actitudinal se tiene que poner en funcionamiento. Esa comunicación y esa escucha activa le hace que su frecuencia cardíaca baje, su tensión arterial baje, su nivel de estrés baje, y eso es muy importante para conservar su miocardio, ¿no? Y Domingo, después de relatarme su vida, que había sido una vida de trabajo dura en el campo, una panadería, viene a decirme justo antes de llegar, me agarra la mano, enfermero, me dice, enfermero, nunca olvides que tienes que vivir y que tienes que quererte. Y yo si salgo de esta me voy a querer, me voy a querer, me voy a querer. Toda la vida queriendo y se me olvidó quererme. Es decir, son reflexiones, son conclusiones que dices, ¿cómo voy a olvidar yo a este buen hombre, ¿no? Por desgracia falleció a las 2 horas. Vaya. Tantas y tantas historias. Bueno, nos estamos quedando sin tiempo, pero no quería dejar de tocar cuáles son tus próximos planes. ¿Va a haber un Batallas de Ambulancia 3? ¿Estás con otro proyecto? Pues la trilogía la voy a dejar para un poco más adelante, a pesar de que muchos compañeros y compañeras me lo han pedido. Ahora estoy con Felicidad Suave, que es mi 3er libro. Y Felicidad Suave surge de cribar, de tamizar lo que vivimos dentro de la ambulancia y sacar conclusiones y reflexiones que yo dedico a mis hijos, porque creo que son útiles para su vida, para su vida futura, ¿no? Que pueden utilizar o no, o pueden estar más o menos de acuerdo con ellas, pero es como piensa su padre, es lo que su padre aprendió a los pies de la camilla de nuestros pacientes. Y ese libro, Felicidad Suave, ahora está en preventa en la web, en mi web, y creo que esta semana podré empezar a enviarlo ya a la gente, a los compañeros que lo han comprado. Y es un libro totalmente diferente, y no tanto, es decir, porque está sacado de lo que hemos vivido como profesionales al lado de nuestros pacientes. Pues muy interesante también, como estos de Batalla de Ambulancia, que recordamos de la editorial Círculo Rojo, que ha escrito Alberto Luque, donde encontraréis unas historias que no siempre vais a tener la oportunidad de vivir y que sobre todo invitan a pensar. Muchas gracias, Alberto, por habernos acompañado hoy aquí en el plató. Y a todos ustedes les recordamos que en Canal Enfermero tenéis las mejores entrevistas, reportajes, documentales, los informativos, toda la actualidad de la profesión enfermera en YouTube. Sin más, nos despedimos hasta la próxima entrevista. Hasta luego. Hasta luego.